Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, con un saludo muy cordial a nuestros cibernautas que un día seremos un motor social de cambio. Y la lucha de este motor social de cambio, de este ejercicio de tener nuestra propia capacidad de elegir, de hablar y de decidir, la practicamos todos los días a través de Internet. Es nuestra escuela de formación, la formación de personas, gentes con la capacidad de decidir por sí mismo en todo. Bien, hoy vamos a hablar sobre el peor error de Rafael Correa. Le he escuchado a este valiente ecuatoriano, Rafael Correa, confesar en Bélgica ante un grupo de ecuatorianos que su mayor error fue el colocarlo a Lenin Moreno como sucesor en el cargo presidencial. Pero ese no fue en realidad su mayor error. El mayor error de Rafael Correa fue su partido Alianza País. Porque si le hubiera colocado a otro miembro, por ejemplo a María Fernanda Espinosa, que también era una de las niñas consentidas de su gobierno, ministra de Cultura, de Defensa, representante del Ecuador ante la ONU, bueno, hubiera tenido el mismo resultado. Y si le hubiera puesto a su ministro de gobierno, hubiera tenido el mismo resultado. Y si le hubiera puesto al director del IES, también hubiera tenido el mismo resultado. Y si hubiera puesto al Barrera, el alcalde de Quito, también hubiera tenido el mismo resultado. Es decir, el problema no era Lenín Moreno. El problema esencial era Alianza País. Tengo una ingrata experiencia de haber visto nacer, de haber visto crecer y de haber visto morir partidos políticos en el Ecuador. Mi primera experiencia de ver cómo era la conducta partidista la conocí en la universidad cuando vi quiénes eran los miembros del MPD en la Facultad de Medicina. Era el más vago, el más sabido, el que le armaba programas de canje de favores sexuales por notas a los profesores, el que reunía la cuotita para el paseo y parte del botín de la cuotita del paseo era para el profesor. Eso es lo que conocí en la Universidad Central. Eso era el MPD. Y luego conocí lo que era el MPD cuando fui a hacer mi rural y los médicos de los campos donde yo trabajaba en la provincia más pobre del país y en el cantón más pobre del país, la provincia de Esmeraldas y el cantón Muisne, eran unos sabidos que llegaban a las escuelas a trabajar sin horario, máximo 3 días por semana. El último día era gran borrachera y cobraban salario completo, y cuando no les pagaban hacían paro, huelga y todo, y con justa razón. No les pagaban por meses, tenían que endeudarse con cualquiera de esos prestamistas y pagar intereses altísimos para poder sobrevivir con malos salarios. Cuando llegó Rafael Correa cambió todo esto: buenos salarios, buenas escuelas, buenos programas de enseñanza, todo cambió. Pero también le sacó al MPD del poder, de la manipulación de la Unión Nacional de Educadores. Se creó otra unión de profesionales de la educación para competir con este sindicato de la vagancia, sindicato del oportunismo, del parasitismo estatal, que era el MPD. Pero posteriormente, en el año 2005, con todos los problemas, y antes de eso, con Abdalá Bucaram, fui y apoyé a un hombre que yo lo consideraba completamente, y lo sigo considerando, un hombre completamente valiente y completamente honesto. Es honesto consigo mismo, aunque no congeniemos en las mismas ideas. Le apoyé al general José Gallardo para ser candidato a la presidencia, con todo lo que tenía en ese momento.
no eran muchos recursos económicos, era una mínima cantidad. En ese tiempo las elecciones era una pelea contra el más rico y no había límite del gasto electoral. Entonces, con lo que pude, con mis consejos y con algo de dinero, lo apoyé para que fuera candidato a la presidencia. No lo pudo ser. Pero después, cuando él subió, cuando se presentó la caída de Gutiérrez, estuvimos juntos porque los dos organizamos una fundación y los dos empezamos a trabajar en ella para desarrollar lo que es el turismo inteligente. Esto es el turismo en que vienen los extranjeros a estudiar español, a hacer trabajo voluntario, a hacer investigaciones, prácticas profesionales y pasantías, voluntariado. Y también los ecuatorianos podían ir a otros lugares a hacer lo mismo. Desgraciadamente en ese momento la situación de Ecuador era tan mala que ningún ecuatoriano podía hacerlo y era tan cómoda para los extranjeros que con lo que gastaban en un mes de vacaciones en Europa o Estados Unidos o en Australia, podían pasar 6 meses tranquilamente por toda Sudamérica. Esas ventajas eran las ventajas que nos permitieron desarrollar esta idea. Pero a partir de eso, en la época de Gutiérrez, se presenta la caída de Gutiérrez, el levantamiento de los forajidos. Luchamos juntos, nos reunimos en el Cenecit y pude entender lo que es la puerca política, lo que es la componenda. Y ahí están gente como que llegó después a ser parte del gobierno, como Carvajal, como Salvador, la hija del famoso historiador. Estuvimos como Cordobés y todo su clan, que era el eje de toda la componenda política después de Velasco Ibarra en todo lo que es Quito. Y en esa gente vi cómo se organizaban y cómo se apropiaban de la lucha de las calles, haciéndose pasar porque ellos eran los que estaban detrás de la lucha, eran los intelectuales, e inclusive se pagaron el viajecito a Guayaquil para cogerle a Palacio, que era el vicepresidente de Gutiérrez, y traerlo a Quito para que ocupe el cargo de la presidencia y les dé cargos públicos. Cordobés llegó a manejar Petro, Ecuador, qué botín. Entonces, en estas circunstancias comencé a darme cuenta de lo que era la política sucia. No me afilié jamás a un partido político, a pesar de que en las mismas oficinas, en mi propia casa, se reunían para formar el partido que luego sería el partido de soporte de León Roldós. Y en ese lugar comencé a ver cómo León Roldós, se lo dije en su cara: oye, León, vas a perder las elecciones. ¿Sabes por qué? Porque estás reciclando basura política. Estás reclutando camaleones que se cambian de camisa según la ocasión, se cambian de bandera. Vas a perder. Mira, Correa va solo con su vicepresidente, Lenín Moreno, que ahora es el gran traidor. No hay candidatos asambleístas, nada, en ese momento a diputados y a senadores, en este caso solo diputados. No tiene quien le ensucie su nombre, pero tú has embarrado tu nombre poniendo al fulanito, al menganito y al sutanito, que tienen un récord policial político de vergüenza, que tú no sabes quiénes son esta gente. Todos sabemos quiénes son, qué clase de canallas han sido toda la historia, y tú les vuelves a reciclar y a poner en tu lista de diputados. Perdió las elecciones, por más que se lo dije. Y comencé a darme cuenta cómo era este movimiento, donde la chica bonita calentaba la cama del candidato y la vieja bruja fea con plata manejaba el celular y hacía las citas del candidato. Ese era el panorama de cómo se hacía la política. Luego, accidentalmente y estúpidamente, por primera vez en mi vida, se me ocurrió afiliarme a Alianza País en el año 2008 como motivo de la Asamblea Constituyente, porque íbamos a luchar por valores, por cosas diferentes. Había intentado yo entrar a la Asamblea Constituyente para hacer la Constitución, recogiendo firmas en Esmeraldas y ser representante por Esmeraldas, y me faltaron muy pocas para poder hacerlo. Y no estaba afiliado a ningún partido político porque estaba en contra de los partidos políticos y creía que se podía hacer solamente como persona, como individuo, que yo podía salir a las calles y recoger firmas y presentarme como individuo, como persona, despertando la credibilidad. Y lo hice respetando la credibilidad en las universidades de Esmeraldas. Pero me faltaba un poco. Cuando le pedí a
a Roldós: oye, tú estás aquí perdido, juntemos nuestros votos, yo puedo ganar. Roldós dijo: no, ¿cuánto hay? Anda a hablar con el jefe del movimiento allá en Esmeraldas y pregúntale qué podemos hacer. Este me preguntó cuánto hay, cuánto voy a poner de plata. Dije: no tengo nada, solo tengo un prestigio aquí en la provincia. He luchado contra la deforestación, he sido médico, he trabajado con los campesinos, he luchado con la teología de la liberación, he estado aquí, la gente me conoce. No, 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 eso no vale nada. Aquí es plata, mi querido amigo. Y así era como se hacían los partidos políticos. Entonces me meto a Alianza País. Pero yo fui a trabajar en los campos, fui a trabajar en la frontera, trabajé en la frontera norte, en la zona de Chical, en la zona del Huacho. Trabajaba en el hospital de emergencia de San Juan de Lachas y tenía que suturar muchas veces a los heridos de la guerrilla que venían vestidos de civil a hacerse tratar. ¿Y qué me tocaba a mí como médico si no cumplí con mi deber? Hacer el bien sin mirar a quién. Y luego fui a trabajar en la zona de Muisne, donde había trabajado 33 años antes, viendo la pobreza, conviviendo con los más pobres, luchando contra los terratenientes, contra los opresores de esa gente, en la zona donde había los mayores terratenientes de la provincia de Esmeraldas y donde la ley se hacía a bala. En ese lugar fui a luchar. Ahí estuvo Graciano al lado mío en un momento determinado y yo al lado de él. Después nos separamos y volví a los 33 años a encontrarme con que había cambiado, y estuve al lado de la gente campesina, con el nuevo gobierno haciendo nuevos subcentros, nuevos dispensarios, uniendo a la gente para que no se detuviera la construcción de las carreteras ni de las obras públicas que después del terremoto y antes del terremoto se estaban haciendo en ese lugar, y en la zona de Tonchihue promocionando para hacer un instituto tecnológico que después se legalizó todo para hacerlo en Tonsupa y que debía tener 40 carreras y que era para recoger a todos esos ninis que fabricaban los colegios y que se convertían en adictos a la H, a la droga, y con esa adicción justificaban todos los desmanes que hacían. Robaban desde las cordeles de ropa, porque habían ladrones que se llamaban cordeleros, que iban a robar la ropa que estaba en los cordeles secándose en las casas, hasta a los turistas que llegaban a Casablanca y los esperaban con las agallas abiertas para encontrarlos en la playa, y si había chance de violar a una chica, se la violaban. Entonces, contra ese mundo luchaba. Pero cuando llegaba a Jajito, me topaba con que había un partido al que yo me había pertenecido y que quería tener una conversación para explicarles la situación y cómo se estaba perdiendo credibilidad en los campos, cómo habíamos convertido a los campesinos, a los afiliados al partido, en unos simples mendigos bravos. Gente que estaba esperando la casa, el bono, el regalito, el puesto, el cargo público. Eran unos pobres mercenarios. En otras palabras, aquí en América Latina tenemos una palabra para definir. En cada parte de América Latina tiene un significado diferente, pero en Ecuador tiene un significado muy propio. Se llaman hijos de puta. Los hijos de puta son aquellos que lo hacen todo por plata. Venden a su mujer, a su madre, a su hija, se venden ellos mismos, matan, roban, lo que sea, solo les pones cuánto hay y se olvidan de que son policías, se olvidan de que son profesores, se olvidan de que son médicos. Lo único que vale es el cash. Eso es en Ecuador un HDP y una HDP también, porque no solamente son hombres, son mujeres también. No es que por la madre son malos, sino porque su madre en realidad es la plata. Fueron paridos por la plata y van a morir por la plata. Estos comenzaron a poblar Alianza País. Se suponía que habíamos hecho una constitución en la cual se decía que el Estado iba a financiar por igual a todos los candidatos. Y hasta por eso me presenté yo como candidato a la Asamblea Constituyente, porque se suponía que el Estado me iba a dar la misma cantidad de dinero que a los demás y que no necesitaría nada más para poder participar excepto mis ideas y mi posición. Pero no resultó así. Cuando ya llegué
a las elecciones y había ya esta ley, decían, no, pero usted tiene que tener plata para la movilización, pues, plata para el sándwich, plata para la cola, plata para la gorrita, para la camiseta, para las banderolas. Eso no financia el gobierno, el gobierno solo le va a financiar la publicidad en la radio, en la televisión y en la prensa, nada más. Y en la publicidad en las imprentas. Eso es todo. Entonces se comenzaron a meter esta gente que sí tenía recursos y que eran camaleones. Camaleones que venían de todas partes. Me llamaba la atención. Lenín Moreno era un camaleón. Había venido de la extrema izquierda, pero de lo último de la extrema izquierda. Y jamás fue revolucionario. Pero se hacía pasar. La izquierda, la contribución de la extrema izquierda al partido. Y así. Carvajal lo conocía. Primo de un amigo íntimo, de un amigo muy querido de la universidad. Sabía que era un individuo, un burócrata, que se las jugaba por aquí y por allá. Barrera era el típico planificador, entre comillas, intelectual de la ciudad. Era médico, pero no desempeñaba la medicina, no sabía para qué servía la medicina, no había curado ni al perro. Pero ahí estaba, era un intelectual de la ciudad. Y así toda esta gente, ¿no? Y estaban metidos ahí. Y cuando uno le decía, señor, quiero hablar, le decía a usted a la directora del partido, una cuencana, oye, jamás una cita, jamás una reunión, jamás. Es que vivían en el Olimpo. Eran la gente que vivía en el Olimpo. Lo único que se reunían era cuando había cash, había la campaña electoral y había, como se dice, la tajada. Ahí eso era Alianza País. Una guarida de mentirosos, de hipócritas, de oportunistas, de traidores. Y Rafael Correa no se daba cuenta de que toda esa guarida de 1.400.000 personas era en su mayor parte, miren ahora, de los 78 asambleístas, apenas 28, 50 se fueron, las 3/4 partes eran pillos dentro del país, y el resto del país, y el resto de afiliados. Entonces todo el mundo los llamaba a esa gente ovejunos, pero no se deberían llamar ovejunos, ese no era el nombre propio. El nombre propio que tenía que llamarse era cucarachas. Ese era el nombre, las cucarachas. Eran cucaracheros, eran cucarachas, mentidas, oportunistas que caían ahí, donde estaba el azúcar, donde estaba la comida, donde estaba el banquete, ahí estaba la cucaracha, con toda su pestilencia y toda su... Y eran en grupo, en manada. Eso se convirtió en Alianza País. Y entonces, cuando llegaba la campaña electoral, cogían al más lenguaraz, al más ladino, al guardaespaldas, al más esbirro, y le hacían una promoción como que fuera una gran persona, un gran ser humano. Y claro, el presidente Rafael Correa veía la campaña publicitaria y decía, no, nosotros cuando hacemos la campaña publicitaria estamos diciendo lo que él es, la verdad de lo que él es. Mentira. Eran ratas vestidas de monseñores, eran ratas vestidas de ángeles bajados del cielo, y esos eran los candidatos de nuestro partido. Lo vi allá en Atacames con mis propios ojos. La gente más valiosa se la dejaba al lado, y al más sabido, al más batracio, como se dice, al más patracio, como dicen acá. Ese era el candidato, porque el patracio ponía plata, porque el patracio decía que tenía votos y respaldos. Los patracios se valían de todo. Eso fue como construimos nuestro querido partido Alianza País, y ahí estuvo el error de Rafael Correa, porque no debía haber sido nunca un partido político. El partido político no debió haber existido jamás. Se debía haber creado organizaciones mediante las cuales cada una se especializaba en una cosa, en medicina, en vivienda, en seguridad pública, en esta. Y esas organizaciones especializadas en cada cosa, esas deberían proponer su candidato. Y cada organización tenía que tener su vida jurídica como partido,
como movimiento, pero era movimiento especializado en salud, movimiento especializado en vivienda. Eso es lo que debíamos haber hecho. No lo hicimos. Y es ahí, como de esta porquería, de este nido de cucarachas, emergió una cucaracha que ahora nos gobierna. Muchas gracias.